Es muy grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hemos entrado en esta conversación de este gran conflicto ahora de las iglesias, que de alguna manera existieron estas iglesias, tuvieron ciertas características, pero también reflejan, como se había dicho al comienzo, lo habías dicho, reflejan periodos de la historia de la iglesia. Y esto también nos dice que el gran conflicto estuvo metido, hizo terribles problemas, digamos, dentro de la iglesia. Y hay dos iglesias que vamos a conversar rápidamente, es Esmirna y Pérgamo. Bueno, tenemos que decir que Esmirna y Pérgamo significa, Esmirna significa mirra y Pérgamo significa elevación. Ahora, la primera iglesia, la iglesia de Esmirna, corresponde al periodo de las persecuciones del Imperio Romano. ¿Ah? Y la segunda, Pérgamo, corresponde a la apostasía, cuando cesó esas persecuciones. Fíjate, el enemigo incitó para que hubiesen esas persecuciones, pero vio que no estaba haciendo lo correcto, porque mientras más cristianos morían, más cristianos habían. Claro, sí, incluso hay expresiones como que la sangre de estos que mueren es semilla. Exactamente. Entonces, después de eso, él frenó estas persecuciones y vino la calma, y con eso llegó la apostasía. Se entraron herejías a la iglesia, todo eso. Entonces ahí fue un periodo triste realmente. Pero vamos a comenzar por Esmirna. Claro, el versículo 8, el capítulo 2 de Apocalipsis dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Fíjate que aquí es bueno que usted quizás estudie más profundamente esto, las características que presenta el personaje que habla, en este caso Cristo, que le está hablando a esta iglesia. Dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fíjate las características propias solamente de Jesús. Y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Características del conflicto, está metido el conflicto, han pasado por tribulación y pobreza, pero dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Qué terrible el problema, porque el problema cuando empieza por dentro de la iglesia a mezclarse estas doctrinas, ¿no es cierto?, hace estragos dentro de la iglesia. Precisamente se trataba de eso. Fíjate, mientras ellos estuvieron tomados de la mano del Señor, podían resistir cualquier cosa. Incluso se cuenta, la historia nos cuenta, que quienes eran muertos en el circo romano eran despedazados por las fieras o eran quemados, los ponían en un poste ahí, le ponían leña a su alrededor, prendían fuego y eran quemados. Pero ellos morían cantando, y eso a quienes estaban observando les llamaba tanto la atención que querían saber por qué ellos podían estar en esas condiciones y todavía cantar. Entonces, eso hizo que el cristianismo se propagara, porque la gente quería saber, quería conocer, y cuando conocían, ellos también se convertían. Entonces tenemos una situación ahí que realmente es extraordinaria. Pero cuando llegó la apostasía en el período precisamente de Pérgamo, ahí la situación se tornó realmente triste para la iglesia. Claro, incluso fíjate, Cristo, que es tan amable, tan bueno para darnos a conocer sus designios, que nosotros quizás no lo sabríamos. Él le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer, no temas. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. O sea, aparece el problema, lo vas a tener, es real el problema, pero yo voy a estar contigo, yo te voy a fortalecer, y sé fiel solamente hasta la muerte, o sea, hasta las últimas consecuencias, y yo te voy a dar un regalo, la corona de la vida. Ahora, es lindo lo que le dice aquí a la iglesia. Creo que es muy importante lo que acabas de leer, porque no podemos esperar algo menos. Él dice: sé fiel hasta cuándo. Sé fiel la mitad de tu vida, sé fiel la última parte. No, tiene que ser fiel hasta la muerte. Y si eres fiel hasta la muerte, bueno, tendrás esa corona de la vida. Eso, ser fiel, significa seguir al Señor, no apartarse.
Y sabes, algo que también debemos decir antes de seguir adelante con esto, es que en estas iglesias aparecen ciertos personajes. Son personajes simbólicos, como por ejemplo vamos a ver que aparece ahí Balaam. Balaam es un personaje del Antiguo Testamento, que nosotros vemos que hizo alianza o fue pagado por el rey Balac para que él maldijera al pueblo de Dios. Y no lo pudo hacer. Exactamente. Entonces aparece aquí, no es que haya otro Balaam, o sea, ese Balaam que resucitó, ¿no? Pero es un símbolo. Está usado, lo mismo que aparece con Jezabel. Claro. Jezabel, esta esposa del rey Acab. Entonces, cuando aparecen estos personajes, son personajes que nos hablan de algo que ocurrió y que aquí se está repitiendo nuevamente. Un pecado que se está repitiendo. Claro, de alguna manera hay un símil de lo que va a pasar. Exactamente. Ahora, interesante que nuevamente se identifica quién le va a hablar a Pérgamo. Ahora, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice acá, ¿no es cierto? El que venciere no sufrirá daño de la muerte, de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque cuando escribe, por ejemplo, el ángel a la iglesia de Pérgamo, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, ¿es real el conflicto? ¿Es real la persecución? Esto sí que no es, digamos, ficticio. Sí, creo que es importante que nosotros tengamos presente cuando leemos esto, la presentación que hace el Señor. Fíjate, hace una presentación diferente. A cada iglesia le hace una presentación diferente, pero esta presentación tiene que ver con la situación de la iglesia. Claro. En este caso, él le dice, él le habla de que él también ha sufrido. Entonces, él nos comprende, pero no solamente nos comprende, él tiene el poder para mantenernos. Si nosotros nos tomamos de su mano, de la mano poderosa de Dios, de Jesús, él puede llevarnos adelante. No importa lo que ocurra en el intentando, porque pudiera ser que el Señor permita que nosotros podamos entregar nuestra vida a la causa. Pero sabemos que el Señor también Él es la resurrección y la vida. Entonces, eso nos da el valor para seguir adelante. Y eso era lo que mantenía también a los cristianos. Aunque ocurriera lo que ocurriera, ellos sabían que la muerte es un sueño pasajero y que el Señor Jesús va a venir y nos va a despertar y podremos disfrutar con Él por la eternidad. Yo creo que las advertencias son maravillosas porque por un lado está la advertencia y por otro lado está lo que va a pasar si logra pasar esa etapa que podría ser muy dolorosa, de persecuciones, y de hecho, cuando usted estudia la historia se va a encontrar que estas iglesias efectivamente pasaron por periodos muy críticos. Pero el Señor le dice, por ejemplo, a Esmirna, el primero y el último. O sea, el que murió y vivió, le da cierta confianza. Mira, no te preocupes. Pero cuando le habla a Pérgamo, le dice, Jesús es el que tiene la espada aguda de 2 filos entre sus dientes. O sea, Él está abierto a saldar, a solucionar, a intervenir para que las situaciones no se produzcan como están pasando. Ten confianza, esto pronto va a pasar. Creo que es importante que nosotros digamos que no podemos como quisiéramos llegar a agotar el tema. Es solamente una miradita y usted va a tener que seguir estudiando porque hay mucho que decir, ¿no? Incluso compararlo con el tiempo en que representan estas iglesias. Amables oyentes, gracias por esta atención que nos ha dado. Bendiciones. Lea Apocalipsis capítulo 2 versos 14 y 15. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la idea de que la doctrina no tiene importancia? ¿Por qué son importantes y de qué modo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.